Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de la individuación, acerca del proceso de individuación que describe Carl Jung. Este proceso es central en la psicología junguiana, y si bien Jung se refiere a este proceso constantemente en numerosos libros, no es muy común encontrar un lugar en donde se hable de todos los aspectos del proceso de individuación. Así que este video está creado específicamente para eso, para aclarar acerca de las instancias que tiene este proceso, así podemos comprenderlo en profundidad, poder aplicarlo en nosotros mismos e ir incluyendo diferentes herramientas para poder realizarlo. Así que primero les cuento. Individuación significa llegar a ser un individuo, llegar a ser uno mismo. Se podría decir que individuación es sinónimo de autorrealización. Jung, después de la Primera Guerra Mundial, más o menos para la época en la que él se diferenció de lo que venía haciendo con Freud, reformuló su práctica de psicoterapia. Ya no se ocupó solamente del tratamiento de psicopatologías, sino que convirtió el espacio de psicoterapia en una disciplina que permita el desarrollo más elevado del individuo, fomentando el proceso de individuación. Jung va dando diferentes definiciones acerca del proceso de individuación porque involucra muchas cosas distintas. Una de las cuestiones que dice, por ejemplo, es que el proceso de individuación es el proceso con el que lograr la síntesis de los elementos conscientes e inconscientes de la personalidad. Jung literalmente dice: empleo el término individuación en el sentido de un proceso que genera un individuo psicológico, es decir, una unidad, una totalidad independiente, indivisible. La primera etapa de este proceso está principalmente relacionada a lo que Jung llama el inconsciente personal. Cuando nos preguntamos quiénes somos y nos respondemos diciendo nuestro nombre, apellido, profesión, dónde vivimos, cultura, época, lugar de origen, todo esto en mayor o menor medida es lo que sentimos que nos representa y es lo que Jung denomina la máscara. Es decir, la persona es un sistema de relaciones entre la conciencia individual y la sociedad. Una máscara como finalidad tiene, por un lado, causar una impresión determinada en la sociedad, pero por otro lado, oculta la naturaleza verdadera del individuo. Esa máscara es lo que se espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros, lo que nuestra familia espera de nosotros, lo que la cultura, el lugar, nuestro entorno espera de nosotros. Y además esto se acentúa con el hecho de que la sociedad generalmente pretende que cada persona se dedique a una sola cosa. Entonces es mucho más fácil de entender su rol en la sociedad y entender qué hace la persona, como por ejemplo decir es médico, es arquitecto, es músico, es psicólogo. Entonces se ponen esas etiquetas como para decir lo que hace esa persona es eso y eso es de esa persona, punto. Una de las primeras cosas que empiezan a hacer ruido con esto es que inevitablemente hay una diferencia siempre entre esa etiqueta que la persona se pone para mostrarse ante la sociedad y, por ejemplo, su vida privada. Entonces Jung lo que viene a decir con esto es que esa separación que hay entre lo que uno muestra hacia afuera y cómo uno es puertas hacia adentro, inevitablemente trae consecuencias para el inconsciente. Por eso es que inevitablemente este tipo de cuestiones, en mayor o menor medida y de diferente forma para cada uno, tiende a explotar, a manifestarse esa disconformidad. Entonces ese tipo de reflexiones, ese tipo de planteos, como les digo, puede surgir por diferentes cosas. Puede ser darnos cuenta que el trabajo que hacemos no nos gusta, o que ciertos aspectos de nuestra personalidad nos trae algunos inconvenientes al momento de relacionarnos con los demás, o que la forma en la que nos tomamos ciertas cuestiones que nos suceden también nos perjudica. Tal vez tenemos una separación y eso nos hace replantearnos si queremos o no estar en pareja, o cómo queremos que sean esas relaciones de pareja. Tal vez dudamos acerca de nuestra profesión. En definitiva, son todas situaciones distintas para cada uno que pueden darse en diferentes momentos de la vida, pero que siempre nos llevan a repensar quién somos y justamente ir al encuentro de qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos gustaría hacer, y además ver qué cuestiones de nosotros mismos no nos gustan o queremos cambiar, es la instancia que Jung define como el encuentro con la sombra. Querer diferenciarnos de esa persona, de esa máscara, nos lleva inmediatamente al encuentro con esa sombra, con esos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver, lo que no queremos ser, lo que no nos gusta cuando lo vemos en otra persona, cuando vemos a alguien y decimos no quisiera ser así, o mismo cuando nos pensamos a nosotros mismos y dudamos de si tal aspecto nos gusta o si no, o si lo queremos cambiar. Todo esto implica el encuentro con la sombra, que Jung justamente lo denomina sombra porque son aspectos que normalmente nos permanecen oscuros en lo inconsciente, pero que a su vez es algo que llevamos con nosotros siempre. En definitiva, podríamos decir que el proceso de individuación exige que el individuo tenga un contacto fluido, una comunicación fluida con la sombra.
Acá empieza una etapa diferente. Hasta este momento veníamos hablando de la parte que tiene que ver con el inconsciente personal. Pero cuando ya empezamos a pensar en lo que significa el encuentro con la sombra y empezamos a pensar en la posibilidad de desprendernos de algunas de estas cuestiones con las que veníamos sintiéndonos identificados tal vez durante toda la vida, también empieza entonces el encuentro con lo que Jung denomina el inconsciente colectivo. Toda esta parte es un proceso bastante delicado que Jung lo explica con mucho detalle en uno de sus libros que se llama Las relaciones entre el yo y el inconsciente, y yo les voy a contar lo que considero que son los puntos principales de esta parte del proceso, tal como Jung los explica en su libro. Cuando intentamos sacarnos estas partes de la máscara, estas identificaciones que tal vez llevábamos con nosotros desde hace muchísimo tiempo, corremos el riesgo de quedar a la deriva en el infinito mar del inconsciente colectivo, donde no hay diferenciación entre dentro y afuera, y uno va como perdido en ese mar a la deriva, desorientado entre infinidad de información, entre infinidad de posibilidades, pero sin asentarnos en ningún lado. Si bien esto obviamente se puede dar de forma absolutamente distinta en cada caso, y según la predisposición que tengamos por nuestra personalidad, por nuestro entorno, por nuestra cercanía con otras personas, el apoyo, la contención, la cultura, y tantos elementos más que pueden influir, lo cierto es que en casos, por ejemplo, muy extremos, encontrarnos ante esta infinidad de posibilidades y sin identificación alguna, podría significar que la persona sucumba en alguna excentricidad psíquica o en una psicosis. Para darles un ejemplo para que se entienda a qué me refiero, hay casos conocidos, por ejemplo, de algunas personas que, consumiendo drogas alucinógenas en grandes cantidades y durante mucho tiempo, combinado eso con la potenciación de algunos rasgos incipientes de psicosis en la personalidad, como les digo, de alguien, puede traer como resultado que la persona se vea sumergida en ese infinito de posibilidades del inconsciente y que nunca vuelva de la experiencia. Un caso muy conocido de esto es el famoso Syd Barrett, que fue el cantante original de Pink Floyd, del cual se sabe por testimonios de gente que lo conocía, que él durante muchos días seguidos tuvo experiencias con sustancias alucinógenas y de un día para el otro, después de una de esas experiencias, se lo vio que su personalidad cambió totalmente, a punto tal que todos decían que nunca volvió a ser la persona que era antes. Hay diversos documentales en internet que hay para ver esto si les interesa. Como les digo, esa es una de las posibilidades bastante extremas, pero que tienen que ver con el contacto con el inconsciente colectivo. Otra forma que podría tomar ese tipo de situación es, por ejemplo, cuando una persona deja de lado sus identificaciones y entonces es tomada por un arquetipo. El caso tal vez más representativo de esto sería ser tomado por el arquetipo de Dios, y esto significa que la persona se cree Dios. Esto es bastante común en muchos brotes psicóticos, donde la persona directamente actúa como si fuera Dios. También hubo un caso bastante conocido acá en Argentina hace unos años de un actor que se llama Matías Salé, que tuvo esa experiencia y llamó muchísimo la atención y salió en todos los medios de comunicación. Afortunadamente en su caso eso fue un evento aislado y después de tratamiento nunca más volvió a tener un episodio de esas características y pudo seguir adelante con su vida. Pero así como está ese caso, también se conoce mucho en el ámbito de hospitales psiquiátricos que suele suceder que hay casos donde la persona directamente dice que es Dios y describe toda su realidad como si fuese Dios. Obviamente en casos así es muy difícil que la persona pueda convivir en la sociedad. Entonces necesitan tratamientos muy largos y muy profundos para poder sobrellevar esa condición. Y en el mejor de los casos, obviamente, poder superarlo y poder atravesarlo. Entonces, si bien les estoy mencionando algunos casos que son bastante extremos, esto les puede servir como idea para entender que muchas veces en el afán de desprenderse de lo personal, podría suceder que la persona se identifique con la psique colectiva, con el inconsciente colectivo. Otra de las formas que esto puede tomar es que la persona, al identificarse con el inconsciente colectivo, se insufle, se crea que tiene la gran verdad, se crea que tiene el conocimiento definitivo, que tuvo una gran revelación y que de repente es como que sabe todo el conocimiento del universo entero. Esto Jung lo describe muy bien en su libro y habla de que justamente ese tipo de experiencia puede tomar la forma de una megalomanía característica de, por ejemplo, profetas, mártires, reformadores, maestros espirituales y obviamente líderes de sectas, porque todo esto después se traduce en narcisismo, en falta de empatía, en creerse que se tiene la verdad universal, en generar todo tipo de manipulaciones respecto de los demás y además obviamente generar constantemente autoengaños para mantener esa idea de que la persona está totalmente identificada con el inconsciente colectivo, es decir, con la totalidad, con toda la información, como si fuera la verdad universal. Y esto muchas veces se lleva a punto tal en el que justamente la persona sigue autoengañándose, porque si dejara de autoengañarse, tendría que encontrarse nuevamente ante la falta de identificación
identificaciones. E inclusive podría llegar a sentirse aún peor que antes, porque sentir que no tiene identificaciones, después de haberse sentido que era uno con el todo, sería pasar a ser absolutamente insignificante. Esto obviamente dentro de la lógica de esa situación, ¿no? Por eso Jung lo que dice es que si vemos que una persona se convierte en profeta de la noche a la mañana, es mejor pensar que estamos hablando de un desequilibrio psíquico. Después Jung dice también que hay otra posibilidad, que es que en vez de hacerse uno profeta, uno se identifique con hacerse discípulo de un profeta, lo cual es una forma más sutil de seguir identificado a un colectivo, pero que tiene varias ventajas, entre comillas. Por un lado, no tiene que llevar esa carga sobrehumana que lleva el profeta, se hace creer que es indigno de llevar eso porque pareciera como que no es lo suficientemente elevado ni iluminado como para llevar esa carga, y modestamente lo que hace es sentarse constantemente a pies del maestro. Jung lo que dice es que de esta forma, la pereza intelectual se torna virtud y descarga en el maestro todas las obligaciones. Así como también toma como virtud todos los sufrimientos, decepciones y privaciones de permanecer como partícipe de ser guardián de ese tesoro, de esa gran verdad revelada. En definitiva, todo este mecanismo que Jung detalla tan claramente en su libro, nos muestra que es todo un mecanismo del psiquismo para seguir formando parte de un colectivo, para seguir girando alrededor de otra persona y para seguir dejando de lado la posibilidad de ser un individuo. Y además, en definitiva, siguen siendo mecanismos para no mirar hacia la sombra de uno mismo. Lo interesante es que si uno no se frena ante estas diferentes cuestiones, que como les dije antes, les di algunos ejemplos un poco extremos, pero en mayor o menor medida estos son los procesos mentales por los que puede pasar el psiquismo cuando uno quiere desidentificarse de la máscara. Entonces el siguiente paso es la individuación. Entonces, para ir recapitulando, después de asimilar los aspectos del inconsciente personal, diferenciarnos de la máscara o la persona con la que venimos sintiéndonos identificados y además superando el estado de la semejanza divina, como lo llama Jung, entonces estamos en condiciones de seguir avanzando en el proceso de individuación. Acá Jung introduce algo que nos va a esclarecer mucho este proceso. Jung, para hablar de individuación, se refiere a un proceso de centración. Esto en palabras simples significa que hay un centro de la personalidad. Ese centro de la personalidad es lo que Jung llama el sí mismo. El sí mismo es ser uno mismo. Esto Jung lo ve muy bien representado en los mandalas. Si vieron alguna vez un mandala, y acá les dejo algunas imágenes para que los puedan ver, siempre los mandalas tienen una imagen en el centro y con total simetría se puede ver cómo todo el universo gira alrededor de ese centro. Jung nos dice que esta es una representación visual de exactamente lo que es el centro de cada uno de nosotros, el sí mismo. Pero cuando Jung habla de individuación, acá introduce algo muy interesante. En toda la primera etapa que les mencioné antes, ese centro de la personalidad es un centro que nos viene preseteado, predefinido, y todo el universo personal gira alrededor de ese centro con todas las características personales que nos vienen dadas, como les decía antes, tanto de nuestro nombre, nuestra cultura, nuestra familia, etc. Y justamente cuando vamos haciéndonos conscientes de estos diferentes aspectos y vamos dándonos cuenta de que algunas de esas cuestiones preferiríamos cambiarlas o advertirlas de forma tal de que no nos resulten contraproducentes, y justamente queremos hacer un cambio para que diferentes elementos de nuestra vida se acomoden o se distribuyan de una forma distinta, entonces Jung lo que nos dice es que lo que hay que generar es un nuevo centro de la personalidad. Ese nuevo centro del mandala es lo que Jung llama el sí mismo, que surge como resultado del proceso de individuación. Para ponerlo en palabras un poco más sencillas, les voy a dar un ejemplo. Esto sería el equivalente a que, por ejemplo, en un país, en una provincia, haya determinado punto en una ciudad que es lo que se considera el centro. A punto tal esto es así que pasa a ser considerada la capital de esa provincia. Pero como ya sabemos, a lo largo de la historia de repente puede pasar que en una ciudad, por diferentes circunstancias que van modificando las características de esa ciudad, sea por la actividad comercial o por las distintas razones que sean, que involucran también a la población y sus actividades, de repente se ve que convendría que la capital sea nombrada en otro lugar, en un lugar distinto. Y así es como a lo largo de la historia, en diferentes países, en diferentes provincias, la capital pasa a ser un nuevo lugar, distinto. Entonces de repente ese centro que antes estaba en una ciudad pasa a ser en otra ciudad. Y toda la actividad comercial y toda la gente empieza a circular alrededor de ese nuevo centro que se decidió que sea en otro lugar.
Esto sería un paralelismo dentro de todo bastante claro para que puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de que el proceso de individuación requiere pasar de un centro a un nuevo centro. Es interesante la mención de que ese movimiento circular del que habla Jung, de esa circulación alrededor de ese centro, en la alquimia él lo pudo ver que está representado muy claramente en el Uroboros, que es justamente esa serpiente que se muerde la cola y que siempre está girando alrededor de un mismo centro. Y justamente en términos de alquimia es que Jung, para hablar de individuación y de este momento en el proceso de centración, dice que un paso fundamental para lograrlo es la integración de los opuestos. ¿Qué significa la integración de los opuestos? Él habla de lo que son las bodas químicas en la alquimia, la integración de, por ejemplo, varón y mujer. Para hablar de esto, Jung habla en términos de ánima y animus, que en palabras simples serían los aspectos femeninos en el hombre y los aspectos masculinos en la mujer. Jung lo que nos dice es que normalmente en la sociedad la imagen ideal del varón involucra a nivel interno que esto sea compensado de alguna forma con una debilitación femenina. Una debilitación de las cualidades femeninas en esa caracterización del hombre totalmente masculino, digámoslo así. De igual manera, en el supuesto ideal de mujer se compensa a nivel interno con que ciertos aspectos masculinos estén también debilitados. Obviamente que en la actualidad este es un tema que se habla con muchísima más apertura y hay mucha más conciencia normalmente de que justamente tanto las cualidades femeninas o masculinas están en cada uno de nosotros en mayor o menor medida, más allá de la genitalidad. Sin embargo, justamente de lo que habla Jung es que para lograr el proceso de individuación, sea cual sea el sexo de cada persona, es necesaria que haya una unión entre esos opuestos dentro de la misma persona. Que haya un equilibrio, un balance entre ambos aspectos, masculino y femenino. Y esto es lo que dice Jung al respecto. Por esta razón, la individuación es un mysterium coniunctionis, al experimentarse el sí mismo como una unión conyugal de las mitades opuestas. Justamente mysterium coniunctionis es una de las palabras en latín con las que se describe las bodas químicas, la unión de los opuestos, y es además el título de uno de los libros que Jung escribió acerca de la psicología y la alquimia. Ahora nos encontramos ante una interrogante que es, bueno, ya entendimos un montón de diferentes instancias de este proceso de individuación, pero ¿cómo llevo esto a una práctica personal, a la vida cotidiana, a un análisis de cada uno de nosotros que lo podamos implementar? Justamente para preguntarse esto y para empezar a introducir la respuesta, Jung dice: si ahora volvemos al problema de la individuación, nos enfrentamos con una tarea algo fuera de lo común. La psique consta de dos mitades incongruentes, que deberían formar ambas una totalidad. Uno está inclinado a pensar que la conciencia del yo es capaz de asimilar lo inconsciente, o al menos espera que sea posible una solución así. Pero por desgracia, lo inconsciente es verdaderamente inconsciente, es decir, el individuo no lo conoce. ¿Y cómo se puede asimilar algo desconocido? Ante esta pregunta, Jung la primera respuesta que nos da es que para asimilar lo desconocido en lo humano, el primer lugar, el principal, es la interpretación de los sueños. Ese es el lugar donde el inconsciente más claramente y más contundentemente se manifiesta y es donde tenemos la posibilidad de ir interpretándolo. En un análisis junguiano es muy importante la interpretación de los sueños porque justamente se aprende a reconocer en los sueños las historias, los símbolos, los arquetipos, los mitos, muchas cuestiones que nos dan mucho material para poder entender en qué fase del proceso de individuación estamos, qué cuestiones nos conviene atender, dónde ir generando los diferentes cambios que queremos realizar y de esta forma ir integrando esos aspectos inconscientes en la conciencia. Lo interesante es que Jung no se quedó solamente con esto, sino que él desarrolló una técnica muy creativa cuyo objetivo es justamente profundizar aún más en los contenidos del inconsciente. Esa es la técnica que él llamó imaginación activa. Hice un video especial hablando específicamente acerca de esta técnica que lo pueden ver, está en este canal, pero en resumidas cuentas consiste en tomar el hilo que surgió de algún sueño,
alguna imagen que se tuvo, algún relato que surgió del sueño, un símbolo o lo que sea, puede ser una sensación que haya surgido del sueño, y elegir alguna forma de expresarlo artísticamente o creativamente. Puede ser hacer un dibujo, puede ser hacer una pintura, puede ser escribir el relato de ese sueño, pero no quedarse solo con lo que mostró el sueño, sino seguir desarrollándolo creativamente. Permitir que siga fluyendo esa información que empezó a surgir desde el inconsciente. De esta forma le damos más lugar a que siga apareciendo esa información y podemos seguir desarrollando y reinterpretando qué es lo que esta información tiene para mostrarnos. Justamente hablando de esto, Jung dice: a veces encuentro que es de gran ayuda para poder manejar un caso darle al paciente coraje para expresar sus contenidos particulares, ya sea en la forma de escritura o de dibujo y pintura. Y dejo que mis pacientes encuentren su propia expresión simbólica, su mitología. Este proceso creativo desde ya que es absolutamente personal. Ni hay que hacerlo sí o sí con una determinada herramienta, ni tampoco esto significa que tengamos que sí o sí convertir esta expresión creativa en una obra artística que después deseemos mostrar ante la gente. Eso ya es una decisión muy personal, y Jung de lo que habla es de justamente ir generando esta interacción entre los contenidos del inconsciente y una expresión creativa para poder ir entendiendo, comprendiendo e integrando estos aspectos que nos va mostrando nuestro propio inconsciente. Entonces ya la decisión de si eso uno decide mostrarlo o no a otras personas, más allá del análisis, es una decisión absolutamente única y personal. Vale la mención y recordarles que todo el proceso que Jung describe en Psicología y Alquimia cuando habla del opus magnum, es decir, la gran obra alquímica, es también una representación del proceso de individuación. Esto que les mencioné en aquel video, que si quieren también lo pueden ver y está en mi canal, que implica pasar desde el anigredo, desde ese lugar oscuro, poner luz en esa oscuridad, traer claridad y convertirlo a través de la fuerza del fuego en oro. La transformación del ave fénix. Todo esto es una representación simbólica de este mismísimo proceso que es el proceso de individuación. Simplemente que descrito de otra forma, con otras imágenes y con un desarrollo distinto, tal como se hizo en los textos antiguos de alquimia. De la misma forma, el viaje del héroe, que también describe Joseph Campbell, también describe el proceso de individuación. También hice un video específico sobre este tema que pueden ver, pero para darles una idea a lo que me refiero, es justamente ese esquema de historia, ese esquema arquetípico de historia mítica, donde el héroe tiene que pasar por muchísimos procesos y desafíos para entonces retornar a su lugar de origen, pero transformado, habiendo atravesado sus máximos miedos y consiguiendo nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Todo esto, como les digo, representa de la misma forma el proceso de individuación, solo que con diferentes detalles que nos pueden esclarecer diferentes momentos de este proceso, y que además en cada cultura, con los diferentes mitos e inclusive con películas famosas, podemos ver todo este proceso desarrollado de diferentes formas. Pero entonces, para que de todo esto que estuvimos hablando hoy se lleven un resumen lo más claro posible, recuerden que todo este proceso de individuación consiste en asimilar al inconsciente personal, diferenciarnos de la máscara, superar esos estados caóticos de semejanza divina, generar la integración de los opuestos en nosotros mismos e ir integrando los contenidos del inconsciente en la conciencia, a través de, por ejemplo, el análisis de los sueños y de la imaginación activa. Haciendo todo esto, vamos generando un nuevo centro del sí mismo, un nuevo centro de uno mismo. Así generamos el proceso de individuación y tomamos conciencia de nuestra propia individualidad. Como siempre digo acerca de estos temas, recuerden que si sienten la necesidad de contar con un apoyo, de contar con un lugar, con un espacio, con alguien que los pueda acompañar en el proceso de individuación, tengan en cuenta que en la psicología junguiana ese es el encare que se brinda en las sesiones. Yo soy psicólogo, como ya saben, y brindo sesiones desde esta perspectiva, desde la perspectiva junguiana, desde ya que es el encare que yo realizo con mis pacientes. Pero más allá de si desean tomar sesiones conmigo o no, los invito a que si sienten la necesidad de contar con un apoyo para realizar todo este proceso, que a veces cuando uno lo quiere hacer solo resulta bastante difícil o bastante confuso, les sugiero que en ese caso se aventuren a conseguir el acompañamiento de un psicólogo junguiano que no tengan la menor duda que les va a esclarecer un montón, les va a brindar un montón de apoyo y les va a dar muchísima seguridad en este proceso de autoconocimiento. Tengan en cuenta que justamente la psicología junguiana no se limita al tratamiento de psicopatologías, sino que justamente da un espacio y un lugar para desarrollar este proceso de autoconocimiento que en la psicología junguiana se llama el proceso de
individuación. Así que cuenten con esa posibilidad. Y desde ya que me gustaría saber qué les pareció este video, si les pareció claro. Cualquier pregunta que quieran hacerme acerca de este proceso o acerca de la psicología junguiana en general, me lo pueden escribir en los comentarios. Con muchísimo gusto les voy a responder. También saben que por cualquier pregunta acerca de mis sesiones también me pueden contactar. Me pueden escribir en los comentarios, me pueden escribir por el Instagram. Y además desde ya que me gustaría saber si a partir de este video se les ocurrió alguna nueva idea para algún otro video o alguna inquietud, también me lo pueden escribir en los comentarios. Si todavía no se suscribieron a este canal, los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en un siguiente video de Salir del Laberinto.